Buenos días, mis amadísimos hermanos. Les comparto el tema Historia del Señor de los Milagros de Buga, de los misioneros redentoristas, mensaje católico de la Basílica del Señor de los Milagros número 4. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo, del Divino Paráclito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. 1. Historia. ¿Quién fue el autor de esta imagen que hoy atrae multitudes? ¿En qué año se realizó esta obra? A estas preguntas no responde la historia. Y la ciencia, después del análisis radiográfico y de luz ultravioleta realizado en el año 2006, solo llega a decir que es una imagen del siglo XVII o de antes, pero el pueblo con sus tradiciones es historiador a su manera. Sí narró en hermosa forma cómo se originó esta devoción. 1. La tradición oral. Por allá, hacia el año 1550 a 1560, una indiecita del lugar deseaba conseguir un crucifijo para su humilde choza. Le informaron que debía reunir 70 reales, moneda de la época, para encargarlo a Quito. Ahorrando durante muchos meses, reunió el dinero. En esa se enteró de que a un vecino lo llevaban a la cárcel porque debía 70 reales a un usurero. Aquella buena mujer, para liberar de la prisión al hombre, le cedió todo lo que tenía, sus 70 reales. Volvió a lavar ropa en las orillas del río Guadalajara. Un día observó cómo la corriente arrastraba un pequeño crucifijo. Lo tomó entre sus manos y lo llevó a su choza, donde le improvisó un altar en una caja de madera. Una noche oyó ruidos extraños. La caja crujía y se rompía, porque el crucifijo estaba creciendo. 2. La historia de la ermita. La gente empezó a venerar la imagen y la choza de la indígena se volvió un santuario. Y cuenta la historia de Buga que en el año 1573, en terrenos donados por uno de los fundadores, se planeó la construcción de una capilla o ermita para venerar el Santo Cristo. Pero con el tiempo la imagen se deterioró porque los devotos en su devoción indiscreta le colocaban muy cerca velas y le arrancaban astillitas a la cruz. Por eso, cuando un visitador eclesiástico la vio tan deteriorada, mandó quemar la imagen porque según su juicio ya no inspiraba devoción. Esto fue en el año 1605, pero la imagen se preservó milagrosamente. En vez de quemarse, sudaba y se renovaba. La gente comenzó a empapar algodones en el sudor. Ese día hubo muchos prodigios y se oficializó el culto a la imagen del Señor de los Milagros desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. A causa de terremotos y deterioro natural, debió haber por lo menos 3 ermitas, construidas la una sobre las ruinas de la anterior. 3. La historia más reciente de la imagen. El 29 de abril del año 1937, un desequilibrado mental pretendió destruir el Cristo. Aunque el material del que está formada la imagen es supremamente duro, le abrió a machetazos un pequeño boquete en el costado derecho. El 4 de marzo del año 1956, domingo, hubo un atentado contra el sacerdote que celebraba la misa de 9 de la mañana. Milagrosamente, el cuchillo con el que se quería herir al celebrante se partió en el aire en 3 pedazos que cayeron al suelo. Nota: se conservan en el Museo del Milagroso. El hecho tuvo resonancia nacional porque lo narró la prensa y los testigos fueron numerosos. El 3 de febrero del año 1969, otro loco arrojó la imagen al suelo. Le causó averías de consideración que un hábil artesano restauró. Luego, para prevenir desmanes,
de esta clase, hoy el Cristo se halla en lugar elevado tras un grueso cristal a prueba de bala. El día 5 de octubre del año 2006, un equipo de especialistas utilizando 4 técnicas complementarias: rayos X, luz ultravioleta, análisis de pigmentos y cortes estratigráficos, hizo un estudio técnico de la imagen y llegó a la conclusión del relativo buen estado de conservación, a pesar de la antigüedad, varios siglos de la imagen. Punto 2. Mensaje de la devoción. Destaquemos algunos rasgos que iluminan nuestra devoción al venerado Cristo. 1. La indígena libró de la cárcel a un padre de familia. Prefirió la libertad de un hombre a la posesión de una imagen, porque la persona humana es la imagen más perfecta de Cristo y de Dios. Fuimos hechos a imagen de Dios. Tuve hambre y me dieron de comer, estuve en la cárcel y me visitaron. Mateo capítulo 25, versículo 42 al 43. Nuestra vida cristiana exige la unidad entre fe y justicia, entre oraciones y solidaridad. El prójimo se vuelve puente para llegar hasta Dios. 2. El río donde el Cristo apareció nos recuerda nuestro bautismo, en cuyas aguas nacimos a la fe, a la gracia, al compromiso con la Iglesia. El hallazgo de la imagen se verifica no en el templo ni en la casa, sino en el río, mientras la mujer trabaja. Al Señor lo hallamos en la oración y también en el taller, la oficina, la calle, incluso en el sitio de sana diversión, donde quiera que obremos como cristianos. 3. La imagen de Cristo creció. Dice la tradición que pasó de un tamaño pequeño al tamaño que hoy tiene, 125 centímetros, 167 con la cruz. ¿Cómo fue ese crecimiento? La historia no sabe explicarlo, pero por el Evangelio sabemos que el niño Jesús también crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 52. Este crecimiento del Cristo nos enseña que no hemos de contentarnos con una estatura espiritual infantil. Como cristianos hemos de crecer todos los días en conocimiento, leer la palabra de Dios y el catecismo, en compromiso cristiano, guiarnos por los valores del Evangelio y en servicio a los demás, solidaridad. 4. La imagen arrojada a la llama superó la prueba. También Jesús, durante su vida terrena, fue sometido a la prueba de muchos modos: el desprecio, incomprensión, persecución, cárcel, juicio inicuo, flagelación, condena a muerte, crucifixión, y de todo salió triunfador por la resurrección. El Señor de los Milagros nos invita a asumir con valor las dificultades de la vida, a no dejarnos abatir por las tribulaciones, a purificarnos en el sufrimiento, a pasar de las tinieblas a la luz. Debemos aceptar las cruces que trae la vida y debemos hacer que sobre nuestros hermanos no caigan cruces inmerecidas. 5. La imagen de Cristo crucificado. Jesús es amable en todas las etapas de su vida: en su infancia, divino niño; en la vida oculta, en Nazaret; en su vida de predicador itinerante, pero nos conmueve con su dolor, su humillación y su amor manifestado en la cruz. Esta devoción nos une a la obra de la redención alcanzada en la cruz. Pero la cruz del Señor de los Milagros despide rayos de luz. No es una cruz de muerte, sino de gloria y resurrección. Los peregrinos observan además que en el altar mayor de la basílica, encima de la imagen de Cristo milagroso, se yergue la de Cristo resucitado. Así comprenden que cuando agradecemos o pedimos un milagro, este no es realizado por el Cristo muerto del Calvario, sino por el Cristo vivo y glorioso de la resurrección, el Cristo de la Pascua. 6. Peregrinos y solidarios. En síntesis, ¿cuál es el fruto de esta devoción? Desde luego que muchas personas peregrinan porque necesitan una gracia especial, un milagro. Han oído hablar a otras personas que han sido beneficiarias o testigos de favores recibidos, sanaciones de toda clase, como se puede ver en el museo, y buscan alivio para sus dolencias, pero pronto entienden a través de la historia de la indígena y mirando la imagen del crucificado que Dios quiere que seamos solidarios
con los más necesitados y B, que no busquemos soluciones fáciles a los problemas de la vida. En el camarín, ante la sagrada imagen, se verifican conversiones auténticas, cambios de vida que acreditan la intervención de Dios, autor del perdón y de la transformación espiritual. Punto 3. El santuario. El culto que se tributa a la imagen de nuestro Cristo milagroso necesariamente está vinculado a su santuario. 1. La ermita. De la última ermita construida hace 200 años quedan aún la torre y el campanario que hoy podemos observar junto al convento redentorista. La torre fue construida en el año 1830. Al lado se ha hecho una alegoría del río, de la indígena y de la ermita. 2. El templo. Cuando los misioneros redentoristas llegaron a Buga en el año 1884, comenzaron a desplazarse por todo el occidente colombiano con sus predicaciones misioneras. Entre el año 1885 y 1895 predicaron en caseríos de lo que hoy es Cauca, Valle, Risaralda y Chocó. Inmediatamente aumentó el número de peregrinos y la exigencia de tener un templo de mayores proporciones. La construcción del nuevo templo duró 15 años. Para toda la obra, que no tiene ni hierro ni cemento, se utilizaron 1.500 toneladas de cal y más de 4 millones de ladrillos. El 2 de agosto del año 1907, terminada la obra negra, se tuvo la solemne consagración del templo. 3. La basílica. 30 años más tarde, julio del año 1937, el Papa Pío XI le confirió el templo el título de Basílica Menor a petición del episcopado colombiano. El regio templo mide 80 metros de largo por 30 de ancho, consta de 3 naves y sobre la central se destaca una elegante cúpula de 33 metros de elevación. El frontis muestra 2 airosas torres de 45 metros de altura y 12 por cada lado. De Francia se importaron las puertas, los vitrales, el reloj, las campanas y la lámpara central de Baccarat. De Alemania se trajo el órgano tubular. Los altares de madera fueron obra de ebanistas bugueños. 4. Significado espiritual del santuario. El santuario es lugar de convocación y es signo de la catolicidad de la Iglesia. Los peregrinos venidos de tantas partes atestiguan que una fe universal reúne a creyentes de muchas regiones y países. La devoción al Señor de los Milagros se extiende más cada día. En más de 2 centenares de templos de Colombia se le rinde culto cada 14 del mes. En países vecinos se propaga la devoción a nuestro Cristo, especialmente en México, Panamá y Puerto Rico, donde cuenta con muchos devotos. Alguien dijo que la basílica con su imagen es un poderoso agente de turismo en favor del Valle y de Colombia. Cierto, turismo y mucho más. Imán que atrae la piedad de los creyentes, los aglutina y los hace crecer como personas y como cristianos. 4.4. Cultos y fiestas. El 14 de cada mes es el día especial del Señor de los Milagros. En la basílica hay oración ante el Santísimo y eucaristías campales por los enfermos a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. 2. Cada año se tiene la fiesta el domingo más cercano al 14 de septiembre. Precede a la fiesta una fervorosa novena con el Rosario de la Aurora, el Via Crucis y las 9 Eucaristías. 3. Cada 7 años se realizan las solemnes rogativas. En las mismas fechas de la novena y fiestas anuales, la comunidad redentorista, las autoridades y la ciudadanía bugueña se responsabilizan de todos los actos y detalles que exige la solemnidad. Oración tradicional al Señor de los Milagros. Señor de los Milagros, te damos gracias porque a una indiecita en los comienzos de nuestra historia latinoamericana la hiciste instrumento de tus maravillas. Aquella mujer nos recordó que más importaba la libertad de un hombre que la posesión de una imagen. Suscita en nosotros el recuerdo de esta lección evangélica siempre que nos postremos ante ti, Señor de los Milagros, para pedirte un favor o agradecerte un beneficio. Acrecienta nuestra fe en tu presencia, que se manifiesta de diversos modos. Ya te adoremos en la Eucaristía, ya te consideremos en el pesebre, o cuando nos postremos ante tu cruz, o te veamos en nuestros hermanos, especialmente en los que sufren y en los que luchan por el logro de sus aspiraciones hacia una vida más digna del ser humano. Bendícenos, misericordioso, a todos
e inspíranos deseos sinceros de una vida más cristiana y más entregada al servicio de nuestros hermanos. Amén. Bueno, mis amadísimos hermanos, Dios los bendiga a todos. Que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, reine en todos sus hogares.